Saliendo a tomar su clase de escuela dominical, y también asimismo los jóvenes, ¿verdad? En un momento después de la oración pasan a la parte de atrás. Así como estamos, hermanos, sin hacer otro movimiento, les voy a pedir que comencemos con una oración pidiendo la bendición del Señor, pidiendo su guianza por medio de su Espíritu, que Él hable al corazón, que Él redarguya y sobre todo nos convenza de lo que Él nos va a hablar en esta mañana, porque creemos, ¿verdad?, que Dios habla y lo hace a través de su palabra, y eso hemos venido a escuchar, palabra de Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, gracias por la oportunidad de un día más de vida, porque hoy podemos venir a tu casa para conocer más de tu voluntad, para aprender más, Señor, de ti, pero sobre todo para que el temor caiga sobre nosotros, para poner en práctica prontamente lo que hemos de aprender. Ayúdanos, Señor, a perseverar en este camino. Danos la fuerza, la vitalidad, el poder para hacer tu obra. Señor, en tus manos estamos, este remanente de hijos tuyos. Bendice a los pequeños, bendice a los jóvenes, bendice a este grupo de adultos. Que tu Espíritu Santo trabaje en esta mañana por medio de la exposición de tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, sabiendo que tú te encargas de perfeccionarnos día con día conforme a tu propósito hasta que tú vengas. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y también le voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 10. Recuerda que nuestras enseñanzas de escuela dominical están basadas en las cartas pastorales, que son primero y segunda de Timoteo, y también la carta a Tito. ¿Sí? Vamos a dar lectura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a hacerlo atenadamente. Dice así la palabra: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha con legitimidad. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Nuestra lección es la número 22. Si usted tiene su expositor bíblico, puede buscar la lección número 22. La cual lleva por título El carácter del obrero cristiano. ¿Puedo repetirlo conmigo? El carácter del obrero cristiano. Cuando nosotros hablamos de carácter, pues generalmente tenemos a veces un mal concepto de lo que es una persona con carácter, ¿verdad? Y es así que vemos al abuelito que tiene esa cara de enojado y decimos, es que tiene un carácter fuerte. Pero permítame decirle que
existe el temperamento y no es lo mismo que el carácter. El carácter es aquel conjunto de aspectos psicológicos del individuo que se moldean. Muchos dicen es que sacó el carácter de su papá o el carácter de su abuelita, pero estos aspectos no se heredan, sino más bien se moldean. Y es así que el carácter se puede moldear, se puede reeducar, ¿sí? Entonces, ese es el propósito por el cual venimos nosotros a la casa de Dios. Tenemos que ser reeducados en nuestro carácter, en esos aspectos. ¿Y de qué manera se logra? Por medio del estudio de la palabra. También tiene que ver mucho la voluntad, ¿sí? La voluntad, tenemos que batallar con esa alma que no quiere a veces venir a la casa del Señor, que le cuesta trabajo doblar sus rodillas y aún no tiene deseos de buscar a Dios. Tenemos que luchar también con esos hábitos, y todo eso parte del carácter. Entonces, nuestro título, como lo vemos aquí en nuestra diapositiva, es el carácter del obrero cristiano. ¿Cómo debe de ser? ¿Cuáles son esas características peculiares que son indispensables, necesarias, porque de ello dependerá el buen desempeño en su trabajo, en la obra? Y nuestro objetivo dice, el servicio en la obra del Señor exige una entrega incondicional. Cuando hablamos de la obra de Dios, no es algo que se debe de tomar a la ligera, no es un trabajo en segundo plano, es algo que debe de nacer del corazón y debe de hacer con entrega, con devoción, con compromiso. De la misma manera que nosotros estamos entregados al trabajo, a la empresa, a la institución donde usted labore, en el hogar, de esa misma forma nosotros tenemos que desarrollar la obra del Señor. Y nos dice que debemos identificarnos con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De la manera en la que el Señor vino a servir y a hacer la obra del Padre hasta la muerte, hoy vamos a aprender que nosotros también vamos a sufrir. Y es posible que algunos tengan que padecer en su propia integridad al punto de perder la vida. Y el pensamiento central dice que todo cristiano como obrero del Señor debe poseer las características que Él requiere. ¿Por qué? Porque esto va a dar credibilidad a la fe que Él manifiesta en público, porque esto va a dar credibilidad al testimonio, al servicio que Él presta al Señor. Si no cumple con estos requisitos, pues está descalificado, no puede realizar la obra. Y nuestro texto de oro en esta mañana es 2 de Timoteo 2:1, es el primer verso que acabamos de leer, y está muy sencillo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Vamos a repetirlo todos juntos, hermanos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 2, 1. Está cortito, ¿verdad? ¿Algún valiente que quiera decirlo de memoria? Recuerde que está en la pantalla. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? Por último, una tercera persona. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Gracias, hermana. Nuestra hermana Oli creo que lo quería decir. Arriba. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 2:1. Dios les bendiga. Muy bien. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nuestra introducción nos dice, en base al título de esta mañana, el carácter del obrero cristiano, cómo es que debe de
funcionar o debe de ser este sistema de aspectos psicológicos en la vida del creyente. El cristiano nos dice aquí que debe de tener en cuenta en su mentalidad 3 aspectos importantes. El primero es que el individuo que es creyente y pasa a ser convertido o un converso, se le llama cristiano. ¿Cuántos cristianos sabemos en esta mañana hoy? Sentaditos. Gloria a Dios. Hermano, permítame decirle que este mensaje es para nosotros, es para usted. ¿Y qué conlleva ser cristiano? Pues aquí nos dice que el cristiano forma parte de una comunidad llamada iglesia. Y en esa iglesia es donde va a desarrollarse, donde va a capacitarse, donde va a convivir, donde va a amar en la iglesia. Y a su vez el cristiano se ha convertido en un discípulo de Cristo. Ahora Cristo es su maestro, imita lo que ve de su maestro, pasa más tiempo cerca de él porque quiere aprender más, quiere seguirlo, quiere servirlo, y por eso es un discípulo. Y para ello necesita ser doctrinado en la fe cristiana. Tiene que ser discipulado, tiene que ser instruido, capacitado en toda la palabra de Dios para cumplir la obra que Dios quiere en cada uno. Y debe de tener presente que el creyente que es converso y que ahora es cristiano es un obrero también. Es alguien que labora en los negocios del Padre Celestial. Es un hombre que está activo. Un hombre que no está sentado solamente en la banca los días de servicio, sino que participa, y no me refiero aquí en la liturgia, atrás, sino fuera, está activo, hace la obra de su Señor, y para ello requiere ciertas características. Estas características son indispensables porque van a dar credibilidad a su testimonio, a su confesión de fe, al servicio que él presta. De lo contrario, no estará calificado para desarrollar la obra. Y estas características en el pasaje que acabamos de dar lectura están muy explícitas en 3 figuras muy gráficas que el apóstol Pablo presenta. Vamos a ver que nos habla de un soldado. Vemos en la primera imagen de una estatua de un soldado romano. En la segunda es un atleta, también es una escultura. Y aquí podemos observar que no es un atleta al cual nosotros estamos familiarizados con respecto a la palabra, como lo hemos visto anteriormente, que se ocupa la figura de un corredor. Aquí estamos observando a un luchador, y vamos a explicar más adelante por qué Pablo ocupa esta figura de la pelea de cuerpo a cuerpo de un luchador. Y en tercer lugar tenemos a un labrador. Aunque estas personalidades son totalmente diferentes, pero tienen características comunes. Por ejemplo, necesitan tener paciencia, necesitan tener objetivos, metas, necesitan estar fortalecidos, necesitan tener el propósito bien definido que ellos esperan, ¿sí? Y así lo vamos a estar viendo en nuestra lección. El primer punto dice: el cristiano es un soldado del Señor. El cristiano es un soldado del Señor. Nosotros vemos en la palabra que el apóstol Pablo ocupa en numerosas ocasiones expresiones como esta del soldado, de batalla, de militar, de enlistarse, de pelear, de luchar, y hace referencia a un soldado, alguien que combate, alguien que está en guerra. Y nos dice que este soldado se fortalece en el generoso amor de Dios. Así lo dice en el verso 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto de esforzarse? Yo me esfuerzo en mi trabajo, yo me esfuerzo en la escuela, yo me esfuerzo
en cualquier ámbito que ustedes me quieran mencionar, pero ¿qué implica esforzarse? Y como lo estamos viendo en el verso 1, en la gracia. ¿Qué significa esto? Y nos dice que el esforzarse es una exhortación que el apóstol Pablo hace a Timoteo para invitarlo a revestirse de poder. El poder que necesitaba Timoteo no estaba en sus fuerzas ni en su capacidad. No había sido depositado por la imposición de manos del apóstol Pablo, sino necesitaba un poder especial para desarrollar la obra. No es que no lo tuviera, sino que necesitaba, como lo dice más adelante, el esforzarse da una idea de continuo revestimiento de poder. Es decir, no se detenga, dice, no te detengas en el constante fortalecimiento de tu vida espiritual. Gloria a Dios. Entonces, la palabra esfuerzo implica esto: fortalecerse, revestirse, continuar fortaleciéndose en la vida espiritual. ¿Y de qué manera? Aquí nos da una cita y nos menciona una palabra. Timoteo necesitaba poder. Y esta palabra nosotros la conocemos, ¿verdad? Que está ahí del griego dunamis, que la encontramos en Hechos 1:8, cuando Cristo le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién, hermano? El Espíritu Santo. Lo que Cristo les está diciendo a sus discípulos es que necesitaban ese poder, ese valor, esa entereza para testificar, para hablar e ir a las naciones. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es muy similar. Necesitas ese revestimiento del poder del Espíritu Santo para poder esforzarte. No es en tus capacidades, Timoteo, no es en tus fuerzas, no es en el conocimiento que has adquirido. Es en el poder del Espíritu que tú vas a revestirte, que tú vas a fortalecerte. Esa es la idea que está presentando el apóstol Pablo. El fortalecimiento que Timoteo necesitaba se encontraba en la gracia que es en Cristo Jesús. Y todavía queda una pregunta al aire: ¿qué es o qué implica revestirse en esa gracia, en ese poder? ¿Qué implica? ¿Qué es fortalecerse en la gracia? Nosotros sabemos que la gracia es un favor inmerecido, ¿verdad? Que el Señor nos ha otorgado a nosotros y que nosotros somos salvos por fe, ¿verdad? Nosotros somos salvos por fe, por la gracia. Pero además de ello tenemos que aprender a vivir en la gracia. Vivir en la gracia. ¿Qué implica esto? Que nosotros dejemos de confiar en nuestras fortalezas, en nuestra capacidad, en nuestro dinero, para permitirle que el poder de Dios fluya en nuestras vidas. Si nosotros estamos confiando en nuestra fortaleza, no permitiremos que el poder de Dios actúe en nosotros. Pero si somos débiles en nuestra humanidad, Cristo se glorifica en ella. Y es así que nos da el poder para hacer su obra. Es así que nosotros tenemos la autoridad y el poder para ir y testificar de Cristo. ¿Qué implica esforzarse en la gracia? Lo acabamos de comentar. Y eso es, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo es que el obrero cristiano se reviste de ese poder? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pararme temprano, irme a correr? ¿En la noche cenarme verduras? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? La oración, la obediencia a la palabra, la asistencia a los servicios establecidos, el estudio bíblico, el servicio,
son aspectos importantísimos para el creyente. Y aquí nos dice en el centro que la fortaleza espiritual se obtiene por la íntima comunión con Cristo, mediante los canales indicados. ¿Cuáles son esos canales? Aquí lo vemos, la oración. La oración es algo bien importante, ¿verdad? Y que descuidamos muchos. Cristo dijo, hablando sobre la necesidad de orar, es necesario que los hombres oren y no desmayen. ¿Por qué? Porque una persona que no ora se desmorona, desmaya, sucumbe ante las circunstancias adversas de la vida. Una persona que no ora se aburre pronto, no le encuentra chiste venir aquí a la iglesia. Bajo la cobertura divina de Dios. Exactamente, no está bajo la cobertura de Cristo. Entonces, necesitamos orar, necesitamos obedecer la palabra. A veces nos aprendemos los versos de memoria, pero cuán difícil es poner en práctica un versículo, ¿verdad? Tenemos que obedecer la asistencia a los servicios, el estudio de la palabra y el servicio al Señor. Con respecto al servicio, cuando nosotros pretendemos servir a Dios, dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades. Ya no miramos nuestras carencias, sino ahora observamos la necesidad que está a nuestro alrededor. Si dejamos de servir, nos concentramos en nuestras propias necesidades y nos volvemos egoístas, y de esta manera no hay comunión con Cristo. De esta forma nuestra debilidad se hace visible. Por eso es necesario servir, porque nos fortalecemos en el servicio, en la obra del Señor. Porque cuando nosotros decidimos servirle, el Señor nos fortalece, pero no solamente para que permanezcamos nosotros, sino para que fortalezcamos a los que están a nuestro alrededor. Por eso dice aquí que la fortaleza espiritual se obtiene mediante la íntima comunión con Cristo, y esto por medio de los canales indicados. De otra manera no se puede. Pablo nunca le dijo a Timoteo, pues mantén tu mente positiva, pues anímate, porque en realidad ninguna persona se puede esforzar por sí sola. Nadie tiene la capacidad suficiente para permanecer. Solamente Dios es el que da la fortaleza. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Porque de Él proviene la fuerza, el poder, toda virtud que hay en nosotros es por la gracia de Dios. Y es solamente en Cristo. Dice aquí, en Cristo se vive la vida cristiana y se vive con eficacia. Y podríamos agregar, y se vive mejor. ¿Por qué? En Cristo se vive la vida cristiana. Muchos pretenden vivir la vida cristiana a su manera, pero esto no es legítimo. O muchos pretenden prestar un servicio a Dios como ellos quieren. Más adelante lo vamos a observar cómo esto no es válido. Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de estar en Cristo para vivir bien. Aunque a veces es difícil, ¿verdad? Los problemas en la casa, en el trabajo, los problemas llegan gratis. Nadie los pide, solitos se presentan. Pero la palabra nos está diciendo que en Cristo podemos vencer, en Cristo podemos vivir una vida con eficacia, una vida feliz, plena, con satisfacciones. Y es que el apóstol Pablo utiliza en las cartas que él escribe muchísimas veces esta expresión: en Cristo está vuestra fortaleza, en Cristo está vuestra salvación, en Cristo está vuestra fe. Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que es la única manera de permanecer. Fuera de Él, ¿a quién iremos? Dijo Pedro. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y es por eso que Él nos puede sustentar.
Ahora, el soldado, de Cristo comparte sufrimientos y penalidades. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Y esta expresión también la abordamos en el capítulo 1, verso 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Participar de las aflicciones, que es lo mismo que sufrir penalidades y padecer malos tratos. Ahora la pregunta surge, ¿de qué manera tenía que padecer esas aflicciones Timoteo? ¿O con quién debía de padecer esos malos tratos? Nuestra lección nos habla de 3 opciones. Y la primera nos dice que Pablo debía de participar de aflicciones con todos los hermanos que eran maltratados en la iglesia en Éfeso. Recuerde que él pastoreaba en la iglesia de Éfeso, y en el primer siglo la iglesia, ¿qué sucedía? Era perseguida y era atribulada, tenía aflicción. El punto 2 dice que Timoteo tenía que padecer malos tratos con todos los ministros que eran perseguidos, al igual que los creyentes. Y el tercer aspecto, que es el del cual nos vamos a centrar más, es que Pablo lo estaba invitando como su padre en el Evangelio y en el ministerio a participar de esas aflicciones. Porque Pablo estaba encarcelado. Usted recuerda que él estaba en la cárcel, y no solo en la cárcel, sino que tenía cadenas. Era una situación crítica, ¿verdad? Y Pablo le dice muy satisfactoriamente: participa de mis aflicciones, lleva mis cadenas también, aunque no en forma literal, pero lleva mis cadenas en el ministerio, en la obra que el Señor te ha puesto en tus manos. Además de que Pablo le invita a encargar la palabra del Evangelio a hombres fieles, él también le dice: sufre penalidades conmigo, Timoteo, padece malos tratos como yo los tengo aquí en la cárcel. Y es esta invitación que nos hace también a nosotros, pero no es una invitación que nosotros quisiéramos aceptar, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir de a gratis, y muchos no están dispuestos a padecer. Pero vamos a ver 2 citas, las cuales refuerzan esta interpretación que nos dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 15. Dice: ya sabes esto, dice, que me abandonaron los que están en Asia, de los cuales Figeleo y Hermógenes, esos hermanitos, habían abandonado al apóstol Pablo. Y en el capítulo 4, verso 10, nos habla de otro caso más, que dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Qué quiere decir? Que estos hermanos en la fe habían dado la espalda a Timoteo, al apóstol Pablo, lo habían abandonado. ¿Por qué lo habían abandonado? ¿Por qué le habían dado la espalda? Si eran creyentes, eran sus colaboradores. Pablo se apoyaba en ellos. Pero la situación que estamos observando aquí es que las cadenas y las prisiones de Pablo los acobardaron, y por eso salieron corriendo, ¿verdad? Algo similar pasó con Cristo, ¿verdad? Cuando lo aprendieron, ¿qué pasó con sus discípulos? Se fueron. Dijeron, como dicen coloquialmente, patitas, ¿para cuándo las quiero? Salieron huyendo. ¿Por qué? Se acobardaron. Y de esta manera vemos el abandono de Pablo, de sus consiervos, de aquellos en los cuales había depositado su confianza. Y es algo feo quedarse solo, experimentar estos malos tratos de los hermanos. No estamos hablando de afuera, estamos hablando en el aspecto interno, en la iglesia, en los creyentes. Aquí se padece también.
Y estos son los tratos que estaba recibiendo el apóstol. Recuerdo que hace tiempo, cuando estábamos con los jóvenes, estaba un grupo de 3, su servidor, y también estaba un matrimonio que nos apoyaba en las actividades que hacíamos con los jóvenes. Pero después de unos meses, aquel matrimonio se va de la iglesia, y nos quedamos pues los 3 y los 3 jóvenes y yo. Después, uno de esos jóvenes, que era la secretaria, se va y nada más quedábamos 2 y su servidor. Pasaron otros meses y se va la vocal también, y solamente quedamos el tesorero y yo. Y después de otros par de meses, el tesorero se va de la iglesia y solamente quedó su servidor. Entonces se siente feo cómo es que las personas te abandonan, cómo es que no muestran ese interés en la obra, ¿verdad? No tenemos ese compromiso y esa devoción con Cristo. No tomamos en serio el trabajo en la obra, lo tomamos como en segundo plano, como una opción, y no como una devoción, como un compromiso que va a ser premiado por aquel que nos dio la vida. Entonces Pablo podía experimentar este tipo de sufrimientos y más. Cristo lo dijo en Juan 16:33: en este mundo tendréis aflicciones, que es lo mismo que tribulación. Y esto se refiere a que los padecimientos del cristiano por causa de su fe. La aflicción, la tribulación se refiere a lo que podemos padecer en la obra del Señor. Podemos sufrir de 2 maneras, ¿verdad? Por tomar malas decisiones en la vida, pero también por hacer lo correcto, por dar testimonio de nuestra fe. Podemos sufrir malos tratos, podemos sufrir insultos. A lo mejor, pues yo no conozco a alguien que haya peligrado su vida aquí, ¿verdad? En nuestro país, que tenemos libertad para dar testimonio, pero no dudo que pueda pasar, ¿verdad? Que alguien ponga en peligro su vida. Y es que la vida cristiana conlleva persecución, aflicción. No es nada fácil. Esto es la vida cristiana, y muy contradictorio a lo que se predica hoy, ¿verdad? Hace un tiempo estaba muy en auge ese tema del reino. Somos hijos del reino, y puesto que somos hijos de un rey, no tenemos por qué padecer escasez, no hay por qué tener aflicción. Y aunque sí somos hijos de un rey, pero la palabra nos dice claramente que tenemos que padecerla, tenemos que ser atribulados, tenemos que padecer aflicciones, como lo dijo Cristo. Ese es el evangelio que nosotros observamos, ¿verdad? En ocasiones hasta en la televisión, un evangelio diluido que no tiene la enseñanza bíblica como base. Y es que una de las características del obrero cristiano es su disposición para sufrir. Si usted me respondió hace un momento en forma positiva que usted es un cristiano, entonces debemos estar dispuestos a padecer, a sufrir, a ser maltratados. Y esto es bíblico. Nuestro segundo punto nos dice que el cristiano considera su posición ahora como un atleta. El verso 5 nos dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Este verbo de luchar también lo encontramos en Efesios 6:12. Usted sabe que dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces, el luchar indica un encuentro personal donde solo hay 2 protagonistas, y estos pelean cuerpo a cuerpo.
El apóstol Pablo no dice, no utiliza la palabra guerra o combate, porque en estas dos implican muchas personas, son en plural. La lucha es uno a uno, cuerpo a cuerpo. Antiguamente, se sabe que los arqueros, antes de que los dos bandos se confronten, lanzaban flechas al ejército enemigo con la esperanza de herir a alguien. Y asimismo las famosas catapultas con piedras enormes que lanzaban al ejército contrario antes de que se enfrentaran físicamente. La vida espiritual o la lucha del cristiano no es así, no es colectiva, es individual, es el ataque que el creyente sufre en forma personal. Y es así que vemos en la imagen esta escultura donde nos muestran dos luchadores. El apóstol Pablo no utiliza la figura del atleta, sino del luchador, porque dice que lucha nos habla de un encuentro entre dos, directo, personal, en que se siente la presencia del contrario. La vida cristiana es una lucha real, constante, personal, directa contra el enemigo, ¿verdad? A veces pensamos que el enemigo de nuestras almas lanza su ataque en forma colectiva a la iglesia, pero no es así. Él busca los puntos débiles. El hermano que está más débil espiritualmente hablando lo ataca. Por eso se ocupa la figura del león, ¿verdad? Él no ataca a la manada de gacelas, a todas en colectivo, sino busca uno, la que está enferma, la que está lastimada, la que está vulnerable, la ataca y la devora. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la confrontación es real. No es un invento, no es algo que nosotros podamos eludir. Algún día, en determinado momento, nos confrontaremos con estas huestes de maldad, con esto que está día y noche en contra de los cristianos. Esa batalla muchas veces también se libra en la mente, donde el enemigo lanza sus dardos para hacer caer al siervo, al pastor, a los que nos encontramos vulnerables, y de esa manera trabaja el enemigo. Ahora aquí viene una pregunta: ¿qué se requiere para que los atletas puedan ser declarados vencedores? En una batalla, en una lucha de este tipo, hay dos: un vencedor y un perdedor, ¿verdad? Hay alguien que se lleva la victoria y hay alguien que pierde la batalla. Pero ¿qué se necesita para que alguien pueda ser declarado como victorioso? Pues que luche conforme a los lineamientos de la práctica deportiva, en este caso la lucha, que no haga trampa, en pocas palabras, que su victoria sea legítima, que no dé un golpe bajo. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es que debe de luchar legítimamente. Y aquí dice, luchar legítimamente significa vivir la vida cristiana y desarrollar el trabajo del Señor de acuerdo a lo que Él espera de uno. Dios establece la forma, los lineamientos en los cuales nosotros tenemos que permanecer. Y Cristo dijo algo bien interesante en Juan 8:29. Cristo luchó conforme a los lineamientos que el Señor le había establecido. ¿Y cuál fue la recompensa, hermanos? Salió victorioso. Cristo venció. Porque vea lo que dice aquí en Lucas 8:29. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Obedecía al Padre, seguía los lineamientos, peleó legítimamente, hizo la voluntad del Padre en la tierra, y por lo tanto Dios le dio la victoria.
salió victorioso. Él es el vencedor. Y nosotros tenemos ese ejemplo más que cualquier otro. El apóstol Pablo también nos expresa en 1 Corintios 9:24 la forma legítima en la que podemos pelear, en la que podemos correr esta carrera del cristiano, este caminar en este mundo. 1 Corintios 9, si alguien lo tiene le puede dar lectura también. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que no os ofendáis. Gracias, hermano. Y el 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Es decir, el apóstol Pablo está dando estas figuras para darnos esta interpretación de la palabra, que tenemos que luchar legítimamente, tenemos que pelear la buena batalla, y esto se hace en obediencia a los lineamientos que Dios ha establecido, ¿sí? Nadie puede hacer trampa en la vida cristiana. Y a continuación nos presenta la tercera figura, que es la de un labrador. El obrero cristiano trabaja como un labrador. Nosotros conocemos cuál es el trabajo de un labrador, ¿verdad? Tiene que arar la tierra, tiene que limpiar, tiene que sembrar, regar. Realmente es un trabajo exhausto, ¿sí? Conlleva mucha inversión en fuerza, en tiempo, y después la cosecha, que también implica un trabajo. Entonces nos damos cuenta que Pablo ocupa esta palabra, que en el original es copiao, que se traduce como trabajar y significa extenuarse, quedarse exhausto, trabajar hasta el cansancio agotador. Yo creo que todos sabemos qué es esto, ¿verdad? Después de un día de trabajo, después de toda la actividad en el hogar, en la casa, en la noche con nuestros pies hinchados, ¿qué experimentamos? El cansancio agotador. Y Cristo sabía de nuestra naturaleza, de nuestra fragilidad, y dice en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Una de las características del ser humano es esa vulnerabilidad, es esa, vamos a decirlo, pues sí, debilidad, y quedar exhaustos, cansados, fatigados, sea la actividad a la cual nosotros nos dediquemos. Algunos en menor o mayor grado trabajamos, pero todos nos fatigamos. Es mentira que el que trabaja en el escritorio no se cansa. También es mentira que el que trabaja en la construcción se cansa poco. Todos nos fatigamos. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que de la manera en la que nosotros experimentamos ese quebranto en nuestro cuerpo por la actividad física, tenemos que desarrollarlo en la obra del Señor. Hasta ese punto. Dice, ¿por qué Pablo utiliza este verbo? El trabajar hasta el cansancio. Porque el trabajo en la obra del Señor no se debe de tomar irresponsablemente. El trabajo en la obra de Cristo no es por hacer algo, porque no tengo nada que hacer, o para que digan que estoy haciendo algo, ¿qué van a decir de mí? O por cumplir lo que te han impuesto. No, porque si se hace por cumplir, lo estamos haciendo de una manera irresponsable. Solamente por hacer, solamente para que no digan nada de mí. Pero esto no debe de ser así. Todo lo contrario,
el trabajo en la obra, el apóstol Pablo nos dice que el servicio se trata de una entrega total e incondicional. Y vemos el ejemplo en Pablo. Dice que Pablo trabajaba. Timoteo 4:10 lo dice así. Pero no se está refiriendo al trabajo físico, sino al trabajo en la obra. Si alguien lo tiene, le puedes dar lectura también. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos por propios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Gracias, hermano. El apóstol Pablo está mencionando sus trabajos, pero no se refería a la actividad física. Por ejemplo, sabemos que él se dedicaba a hacer tiendas, ¿verdad? Sino al trabajo en el ministerio, ¿sí? Para él era un trabajo más importante que implicaba mayor responsabilidad, y por eso nos dice aquí que el ejemplo lo tenemos en Pablo. Y Cristo nos da otro ejemplo en el trabajo que se desempeña del buen pastor, contrastándolo con el asalariado. Usted sabe, Cristo dijo: el asalariado ve venir el lobo y ¿qué hace? Huye, porque no le interesan las ovejas, ¿sí? Solamente le importa su salario. Sin embargo, el buen pastor, él es aquel que ama las ovejas porque son propias y da su vida por sus ovejas. Esta actitud no debe tener cabida en el cristiano. Hacer las cosas solamente porque los demás lo hacen, sino que tenemos que identificarnos con el trabajo que Cristo hizo en la tierra, con el establecimiento del reino en este lugar, en esta tierra. Tenemos que ponernos esa camiseta, ¿verdad? Como dicen comúnmente, tener ese emblema de cristiano tatuado en el corazón y defender nuestra fe a capa y espada, porque de esa manera lo haremos con pasión, con devoción, con alcance, con ganas. Y el apóstol Pablo le da a Timoteo un realce o un recordatorio en el verso 7, donde nos muestra esa importancia del trabajo. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 7 dice: considera lo que te digo, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. No tomes a la ligera el trabajo en la obra, porque el Señor te recompensará a su debido tiempo. Sufre las penalidades, lucha como todo un atleta, trabaja hasta el cansancio como un labrador, porque la corona de vida eterna y el galardón te espera. Tenía que tener ese entendimiento, pero ese entendimiento no viene solo, viene por medio del Espíritu Santo. Colosenses 1:9. Si alguien lo encuentra, le voy a pedir que le dé lectura. Colosenses capítulo 1 verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, hermano. Cuando nosotros hablamos acerca de lo espiritual, nos estamos refiriendo a lo que solamente el Espíritu Santo puede dar a aquellos. Y es así que el conocimiento y la sabiduría son dones, ¿verdad? Son dones del Espíritu Santo. Nosotros lo vemos en Primera de Corintios. Y esos dones solamente provienen del Espíritu de Dios, ¿sí? El convencimiento, el entendimiento de luchar como un soldado, de sufrir penalidades como un soldado, de luchar como un atleta y de trabajar hasta el cansancio como un labrador, solamente puede venirnos ese entendimiento por medio del Espíritu. De esa manera nosotros estaremos convencidos
de lo que implica verdaderamente el trabajo en la obra. A menos que esto suceda, no podremos desarrollarlo. Y por último, el punto 3 dice: el cristiano se identifica con su Salvador. Segunda de Timoteo 2, 8 al 9. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La invitación a Timoteo se afirma en estos versos nuevamente: a sufrir por amor a Cristo. Y vemos que el apóstol Pablo insiste en esta situación porque Timoteo debía tener presente dos situaciones bien importantes. ¿Cuáles eran estas? Dice: acuérdate de la pasión y muerte de Cristo. El apóstol Pablo hace dos exhortaciones a Timoteo, y esta es la primera. ¿Y cuál es la razón por la cual lo dice? Primero, porque cuando alguien está pensando en lo que Cristo padeció, en el sufrimiento y hasta dónde llegó Él, nosotros estaremos más dispuestos a padecer, a sufrir ese tipo de situaciones. Por eso era necesario que Timoteo no se olvidara de lo que Cristo padeció y cuál fue el propósito de su pasión. De esta manera nosotros podemos convertirnos en verdaderos testigos. Y la palabra testigo también se puede traducir como mártir. Entonces, cuando Cristo dijo que me seréis testigos, también estaba implícito los sufrimientos que conllevarían el testimonio de la palabra. Es decir, se convertirían en mártires. Tendrían que padecer, tendrían que sufrir, y muchos dar su vida por su fe. La segunda exhortación dice: acuérdate de mantener la centralidad del mensaje. ¿De cuál mensaje? Del mensaje de Cristo, del evangelio de Cristo, del evangelio que Pablo había transmitido en forma directa a su discípulo Timoteo. No tenía que cambiar la doctrina. El centro es Cristo. Siempre decimos y hemos escuchado que la predicación siempre debe ser cristocéntrica, pero también se puede volver antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que puede girar en torno al hombre. Y esto es muy común en la actualidad. Como la enseñanza está centrada, pero no en la palabra, sino en filosofías humanas, en pensamientos positivos, pero no es la palabra. Entonces Pablo le estaba recordando a su hijo: no descuides la centralidad del mensaje, debe de estar siempre basada en Cristo y recordando siempre los padecimientos. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hebreos 11, donde nos habla acerca de los padecimientos que acontecieron a los profetas. Y estos son ejemplos numerosos de cómo ellos, siervos de Dios, padecieron. Le invito a que vamos a leerlos todos unánimes. A partir del verso 36, Hebreos capítulo 11, verso 36. Dice así, si ya lo tiene, vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria a Dios. Los padecimientos y sufrimientos en la obra del Señor son bíblicos y tenemos ejemplos numerosos, ejemplos de hombres que padecieron, pero no por sus malas decisiones, sino por ser justos, por obedecer la palabra, por llevar el mensaje de salvación. Entonces, una de las características en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta si estamos desarrollando la obra de Dios en la tierra, si realmente estamos estableciendo su reino, es que padezcamos esto. Si estamos cómodos, si estamos tranquilos, si no sufrimos algún padecimiento, es porque realmente no estamos en la obra, no estamos en el camino que deberíamos. Es necesario retomar el camino, es necesario buscar esos padecimientos que Cristo nos menciona en la palabra. Y continúa diciendo en el verso 8, en 2 de Timoteo, dice, del linaje de David. Es un recordatorio que Pablo hace a Timoteo. ¿Por qué? Porque en él señala la humanidad de Cristo. Y nosotros sabemos que Cristo fue hombre, pero también fue Dios, ¿verdad? Él tenía las dos naturalezas, eso lo dicen Romanos. ¿Por qué era importante esto? Porque en el tiempo de Timoteo estaba esta doctrina, o estos hombres, los docetas, que decían que la humanidad de Cristo, que Cristo no era humano. Actualmente nosotros tenemos ese tipo de filosofías a nuestro alrededor. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, afirman que Cristo en realidad no padeció porque era un espíritu, porque Él era algo divino, no era carne como nosotros. Pero Pablo le recuerda esto para afirmarle que Cristo era completamente hombre, pero también era completamente Dios. Y también menciona el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos podemos dar cuenta de estas citas. Vamos a leer nada más dos. Isaías 11:1, donde nos menciona al Mesías prometido. Gracias, hermano. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, ¿verdad? Al Mesías. Y Zacarías 6:12 y 13. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: yo haré que de aquí salga un hombre para que construya mi templo y lo llamaré Renuevo. Él se vestirá como rey y ocupará el trono para reinar y compartirá el trono con un sacerdote, pero habrá paz entre ellos. Gracias, hermano. De nueva cuenta estamos viendo pasajes mesiánicos, y hay muchos, ¿verdad? Hay profecías en la palabra del Antiguo Testamento, en Miqueas, en Zacarías, los salmos mesiánicos, donde nos hablan de la venida de Cristo y que se ve su cumplimiento en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. Y finalmente vamos a ver cómo es que el obrero cristiano ama a los escogidos. El verso 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos.
aquí nosotros podemos observar cómo es que Pablo motiva a su discípulo al amor. Él no dice: yo todo lo soporto por amor a Cristo, aquel que me llamó, sino que él amaba en realidad a las personas, a sus hijos en la fe, y por eso se preocupaba, por eso también padecía sufrimientos, preocupaciones, angustias, desvelos en oraciones, porque el amor es una característica del obrero de Cristo, y por amor, dice en Efesios 3:8, del cual lo he perdido todo. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:8. Gracias, hermano. Entonces, esto nos habla acerca de que, dice en el último párrafo, Timoteo debía soportar aflicciones y estar dispuesto a morir por amor a los escogidos. Solamente aquella persona que tiene hijos espirituales, que le ha costado trabajo llevar a una persona a los pies de Cristo, que lo ha discipulado y que sabe el tiempo, la inversión que se hace en una persona, es aquella que va a amar a los escogidos, es aquella que se va a interesar en la salvación del otro. Menos no. ¿Por qué? Porque no le ha costado un trabajo, porque no se ha esforzado. Por eso el apóstol Pablo, vean lo que dice más adelante, dice: muestra una extraordinaria nobleza. Nadie puede ser obrero de Cristo sin esta característica. La preocupación de Pablo era por los escogidos, pues Pablo imitaba el amor de Cristo. Y el amor es una característica que nosotros como cristianos debemos de manifestar, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. No quiere que nadie perezca, quiere que todos sean salvos. De la misma manera, nosotros tenemos que preocuparnos por la salvación de los que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en nuestro vecindario, en la casa, a donde quiera que nos desenvolvamos, en cualquier ámbito. Hay muchas personas que necesitan ser salvas, hermano. Y nuestra preocupación debe ser su salvación. De la misma manera que Pablo lo hacía. Y finalmente nos muestra que Pablo hace referencia a sus sufrimientos en dos aspectos. Primero, en la preocupación. Dice que él tenía preocupación por los hermanos. En 2 Corintios 11:28. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. 2 Corintios 11:28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él estaba afligido por la salvación de los creyentes. Llegaban las doctrinas erradas, llegaban los judaizantes, llegaban espías y querían desbaratar todo el trabajo que Pablo había hecho con esfuerzo. Por eso su preocupación por los escogidos, por la salvación de los hermanos. Y vea lo que dice adelante: sufría dolores de parto. Esta es una figura muy extraña, ¿verdad? Porque Pablo pues nunca podría experimentar esto. Pero lo que estaba diciendo Pablo es que el carácter del obrero cristiano, o el trabajo en la obra, tiene que sufrir a modo de que los creyentes acepten a Cristo.
de la misma manera que una mujer sufre en el trabajo de parto. Tiene que padecer ese esfuerzo para que Cristo sea formado en los nuevos creyentes. Y es por eso que Él manifiesta esta figura como si Él sufriera dolores de parto, porque Él realmente estaba preocupado, interesado en la salvación de los escogidos. Y a manera de conclusión podemos decir, hermanos, que el carácter del obrero cristiano debe de forjarse. ¿Cómo? Mediante la lectura de la palabra, mediante la comunión en oración, mediante el servicio en la obra. A menos que no desarrollemos estas actividades, nuestro carácter no puede reflejar el amor de Cristo a los perdidos. Y lo que saldremos a relucir simplemente será nuestro temperamento. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, pidiéndole que el Señor se glorifique cada día más en nosotros, que su Espíritu Santo nos moldee, que Él se encargue de limar toda aspereza en nuestra vida, de forjar ese carácter de la misma manera que Cristo sufrió y padeció, y todos aquellos siervos que vimos en esta lección, cómo experimentaron esos dolores y padecimientos. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacerlos por amor a Cristo y a los escogidos. Padre, lleno de amor y de misericordia, hoy, Señor, como iglesia, te damos gracias por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que no detengas la obra en nuestra vida. Sigue perfeccionándola cada día hasta tu venida. Sigue moldeándonos, síguenos preparándonos. Señor,